¿Quieres cuidarte y estar al día en prevención y bienestar? El canal de YouTube de Mutua Balear es tu aliado. Descubre los mejores consejos para mejorar tu salud. Contenidos prácticos sobre prevención, ejercicios para cuidar tu cuerpo, seguridad vial, bienestar psicosocial, seguridad en el trabajo y muchos otros vídeos. Entra, suscríbete ya y gana en bienestar. YouTube de Mutua Balear. Haz clic en tu salud. En los últimos 5 años ha habido más de 600 bajas laborables relacionadas con el calor. Es un riesgo que puede tener consecuencias muy graves. Existe el mito, por ejemplo, de que la cerveza ayuda a hidratarse. Yo creo que es un mito bastante peligroso. Es decir, te vas a estar deshidratando y eliminarán una cantidad superior a la que tú has ingerido. Una bebida, cuanto más fría, más nos refresca y más nos hidrata. ¿Eso es un mito? Esto es falso. Esto es falso. ¿Pero quién bebe sin sed? Si tú esperas a tener sed, tu organismo ya ha perdido entre un 1 y un 2% del agua, o sea, que ya llegas tarde. Tener a su disposición agua, fruta, no esperar a que alguien se encuentre mal para llevar a cabo las medidas. ¿Podemos hablar que el calor es el peor enemigo de un trabajador? Salud Mutua, el podcast de Mutua Balear. Hola, ¿qué tal? No puedo con este calor. Es la frase más escuchada durante el verano y podríamos decir que cada año parece que decimos este año hace más calor que el año pasado. Nos planteamos una pregunta. ¿Es bueno el calor en cualquier lugar de trabajo? Parece obvio que no, pero tenemos que pasarlo, tenemos que remediarlo y por eso es el tema de este nuevo capítulo del podcast Salud Mutua. Hoy lo vamos a hacer, vamos a analizar, vamos a buscar las pautas para sobrellevar el calor en los puestos de trabajo y ¿con quién lo vamos a hablar, con quién lo vamos a debatir? Pues con Pau Ivern, que es técnico de prevención de Mutua Balear, además responsable del Departamento de Seguridad e Higiene de Mutua Balear. ¿Cómo va? Hola, buenas. Y también tenemos con nosotros a una dietista, María Antonia Puigros, porque también es importante, ahora lo vamos a ver, qué comer o cómo comer o cuándo comer para poder sobrellevar este calor. Vamos a empezar primero contigo, Pau. La pregunta rápida parece que tendrá una respuesta obvia, pero es importante saber si le afecta a todo el mundo por igual el calor en un puesto de trabajo, seguramente también en función de qué tipo de actividad desarrolle. Pues no afecta a todo el mundo por igual. Hay varios factores que determinan que una persona pueda tener más riesgo de exposición al calor. Los factores personales serían, por un lado, personas de cierta edad. Si hablamos de exposición al calor en la vida cotidiana, diríamos mayores de 65, pero si hablamos de población trabajadora, a partir de los 40-50 ya hay que tenerlo en cuenta. También depende de las patologías de esa persona. Si esa persona tiene enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cualquier tipo de enfermedad renal relacionada con el corazón, etc. Personas que toman medicamentos, que esos medicamentos pueden hacer que no sea tan consciente de la exposición al calor o que sea más vulnerable al mismo. Por supuesto, infantes, niños pequeños, aunque eso ya es fuera del trabajo. Y también depende de la raza o del origen de esa persona. ¿Qué ocurre? Las personas del hemisferio sur toleran mejor el calor, pero si hablamos de condiciones laborales, realmente da igual el origen de esa persona porque las medidas siempre van a ser las mismas. ¿Podemos hablar que el calor es el peor enemigo de un trabajador? Si realmente está muy expuesto o no tiene medidas para combatirlo. Bueno, en los últimos 5 años ha habido más de 600 bajas laborables relacionadas con el calor. Además, es difícil cuantificar cuántos accidentes graves y mortales ha habido por exposición al calor, porque muchas veces se cuantifican los accidentes relacionados con exposición al calor por caídas o golpes, cuando en realidad esa caída y ese golpe viene influido por una exposición al calor, con lo cual es difícil de cuantificar, pero sin duda es un riesgo que puede tener consecuencias muy graves. Bueno, pues entonces es lo que hablábamos al principio. María Antonia, la dieta es fundamental para
mantener los valores nutricionales? De hecho, sí. Sin embargo, en verano es un hecho que tenemos un menor apetito porque nuestro organismo gasta menos energía en producir calor interno, que es el efecto termogénesis. Pero que gastemos o que utilicemos menos energía no significa que no necesitemos agua, vitaminas y minerales, sobre todo sodio, potasio, magnesio, que son necesarios para mantener una buena salud y que precisamente estos son los que se pierden a través del sudor. Entonces, durante el verano se podría decir como que no necesitamos más calorías, pero sí se dispara la necesidad de alimentos que sean ligeros y con un alto contenido de agua y, sobre todo, electrolitos. Electrolitos, esa es la palabra a la que quería llegar, porque a veces oímos hablar de esa sustancia. ¿Qué es realmente? Bueno, los electrolitos son minerales. En este caso son minerales que son esenciales para nuestro organismo, entre ellos algunos son el sodio, el potasio, el magnesio o el cloruro. Ahora, hoy en día, pues el magnesio es más conocido, pero habría unos cuantos. Y circulan por nuestra sangre y fluidos. Y son esenciales y funcionan para equilibrar todo lo que serían los fluidos y los líquidos corporales, pero también intervienen en la contracción muscular y en la función nerviosa. Entonces, una alteración en alguno de ellos, por ejemplo, imaginemos que tenemos una bajada de sodio, porque a través del sudor yo estoy eliminando una gran cantidad de sodio, pero únicamente estoy reponiendo agua a nivel de ingesta. En este caso, el sodio bajará y aquí van a aparecer algunos problemas como fatiga, debilidad, cansancio, mareos, que podrían llevar a estos accidentes laborales que ha comentado mi compañero, que podrían ser uno de los mayoritarios, ¿no? Claro, porque accidentes laborales o bajas, has hablado de que hasta 600 bajas por calor. ¿Cuáles son esos accidentes más frecuentes y cuáles son las causas que los determinan? Bueno, realmente el accidente que viene por exposición a altas temperaturas suele ser un desvanecimiento, suele ser una caída o un golpe fruto de ese desmayo del trabajador, o el propio desmayo cuando ya hablamos de golpes de calor y de cosas más graves. Hablaba de desmayos, desnutrición, en cualquier caso. ¿Es por eso que se produce un desmayo? ¿Por comer mal, por no hidratarse o por comer mucho también y mal? No sé. No, por puede afectar la desnutrición alimentación? no es el caso, más bien por deshidratación. En este caso sí que tiene un papel muy importante. Si se come mal en el sentido calidad, estoy comiendo mal porque la calidad de los alimentos que como pues no es equilibrada, no es correcta. En este caso sí que van a aparecer algunos síntomas que pueden predisponer a ese desmayo. Por ejemplo, si una persona consume una alta cantidad de azúcar o sal, en este caso las células van a tener que liberar agua del intestino o de las células para equilibrar esa concentración. En este caso, te estás deshidratando aún más de lo que tú estabas deshidratado a raíz de las 8 horas de exposición al sol. Esto va a contribuir aún más a la deshidratación y esa deshidratación, algo más grave que en su estado inicial, va a hacer que pueda aparecer ese desmayo o ese accidente laboral también. No sé si en los puestos de trabajo se tiene que aplicar la misma regla que aunque no sea en un momento de trabajo, pero ¿cuántos litros de agua necesitamos en verano con unas temperaturas altas o en pleno verano con más de 30 grados? ¿Cuántos litros necesitamos beber? En este caso no se puede tampoco generalizar porque va a depender del calor que hace ese día en concreto y también del esfuerzo físico que está haciendo ese trabajador. Pero para hacernos una idea, para quedarnos en una media, podríamos irnos a 3-4 litros al día y con una frecuencia aproximada de que ese trabajador sea consciente de que tiene que beber un vaso aproximadamente cada 10, 15, 20 minutos.
Claro, 4 litros, si lo vemos en botellas de litro, es habitual ver en los puestos de trabajo, e incluso en las oficinas, donde se supone que no estás tan expuesto al calor y hay aire acondicionado, etcétera. La botella de agua siempre la tienes al lado, pero 4 litros, ¿llegamos a beber 4 litros? De agua no. Yo pienso que no. Entonces, estamos a la borde de deshidratarnos. Sí. Y esto De no hecho, somos también hay un conscientes. error muy frecuente que es esperar a tener sed para beber. Si tú esperas a tener sed, tu organismo ya ha perdido entre un 1 y un 2% del agua, o sea, que ya llegas tarde. Porque la sed es el aviso de que estás deshidratado. Exacto. O empiezas a estarlo. Ya empiezas a estar deshidratado. Pero ¿quién bebe sin sed? Es que esto es un poco... Debería ser en verano debería ser una conducta proactiva, responsable y tener organizadas tus tomas, ¿no? Como si fuera una medicación, yo desde mi punto de vista. Vamos a seguir un poquito con el tema de las dietas, luego vamos a hablar de las profesiones más expuestas. Por ejemplo, para empezar, ¿qué recomiendas desayunar a una persona que se va a trabajar en general? ¿O el desayuno también tiene que ir determinado por el tipo de trabajo que vayas a hacer? Sí, va a estar determinado porque el desayuno tiene dos funciones. Una que es aportar una energía que tiene que ser sostenida a lo largo de las 8 horas. Tienes que tirar mano de esa reserva. Y por otro lado es la hidratación inicial, es el punto de partida, ¿no? Es el pistoletazo de salida. Esto tiene que ser la base para que tu mañana o tus horas de trabajo sean lo más eficientes posible. Entonces, un ejemplo de desayuno podría ser ahora en verano, con el calor que tenemos, por ejemplo, un vaso de leche fría con canela y limón, una tostada integral pues con tomate, aguacate y huevo, es decir, que nos va a aportar, por una parte, hidrato de carbono de absorción muy lenta, grasa saludable, que es el aguacate, y una proteína, que esto va a hacer que la digestión de estos nutrientes sea más mantenida a lo largo del tiempo, que sea una curva más estable. Y aquí luego hay que darle un punto de hidratación, que vendría a partir de agua, añadir agua en el desayuno y fruta. Agua y fruta, sobre todo fruta. Porque parece que es lo más hidratante, ¿no? Bueno, es hidratante porque al masticar, cuando tú masticas una pieza de fruta, vas a extraer una cantidad de agua. Y esa agua tiene un componente mucho más eficiente porque lo estás ingiriendo con electrolitos, que hablábamos al principio. Esto hará que esta fruta tenga una función fisiológica de bebida isotónica, ¿vale? Es una especie de bebida isotónica. Entonces, vas a partir con un punto de hidratación, pero también de vitaminas, minerales y electrolitos mucho más alto. Pau, ¿suelen todos los trabajadores tener en cuenta esto, este tipo de desayuno totalmente preparado para prevenir deshidrataciones, etcétera? Por desgracia no, porque allí entra mucho también el factor cultural, educacional y lo que piensa cada uno de sí mismo, de su propia salud, ¿no? Y hábito también, igual. El hábito, claro, por El supuesto, hábito también hábitos falta. saludables. Tiempo para prepararlo, porque todo esto que decía María claro. Antonia... O disponibilidad también, disponibilidad de estos alimentos. Claro, disponibilidad, la educación nutricional que tenga esa persona, es decir, si es una persona que está acostumbrada a desayunar bollos toda la vida o hacer ayunos largos y no comer hasta la tarde, o lo primero que se bebe es una cerveza, pues claro, es difícil pensar que pueda hacer esto. Por eso también hay una labor de concienciación muy importante de toda la sociedad y de la empresa, que tiene que concienciar a los trabajadores. Cuando digo empresa no solo me refiero al empresario, sino también a los mandos intermedios, porque al final de nada sirve que la empresa ponga muchas medidas a disposición de los trabajadores si después el mando intermedio, el capataz o el jefe de obra pues no sigue la misma línea. ¿Cómo crees que tendrían que ser, diríamos, esas rutinas en la jornada laboral? Esas pausas, las que hay siempre establecidas, pero en verano debería haber algunas específicas de hidratación, por ejemplo. Sí, por supuesto. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado está la normativa, ¿vale? Tenemos en cuenta
el Real Decreto Ley 4/2023, que indica que cuando hay alerta naranja o roja se debe llevar a cabo una serie de medidas. Da igual que sea alerta naranja o roja a nivel de prevención, porque cuando es alerta naranja se llevan a cabo las mismas medidas que cuando es alerta roja. Es decir, según la alerta meteorológica, Exacto. se establecen unos descansos o unas medidas específicas en los puestos de trabajo. Exacto. Cambio de horario, Esto viene por ley. por ley, sí. Cambio de horario, reducción de la jornada. Sí que es verdad que la ley no dice exactamente que tengas que aplicarlas todas, sino que lo deja abierto según también la logística de la empresa. Una opción sería, por ejemplo, reducir horario y compensar las horas que no se hacen en verano en invierno, cambiar el horario de trabajo, empezar a trabajar antes, dejar las tareas más exigentes físicamente al principio de la jornada y, bueno, después el tema de las pausas. Es difícil decir cuántas pausas tienen que llevar a cabo y cuánto tiempo tienen que durar las pausas, porque además ahí entraríamos en un posible conflicto con la empresa, ¿no? No todas las empresas son iguales, no todos los servicios que se dan son iguales. Sí que es verdad que, bueno, al final sentido común y lógica, ¿no? Es decir, si por ejemplo comentaba la compañera que hay que beber un vaso de agua cada 20 minutos, etcétera, pues bueno, podríamos decir que dentro de cada hora se debería hacer alguna pausa de X minutos para hidratarse. También, si tenemos en cuenta otra normativa, que es el anexo 5 del Real Decreto 486 sobre disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, ese anexo nos dice que la empresa proporcionará agua potable a los trabajadores. Esto sería el mínimo. Y claro, suponemos que cada puesto de trabajo tiene una naturaleza diferente. Es decir, Claro. vamos a hablar, por ejemplo, de colectivos más vulnerables. A mí me viene a la cabeza un albañil, por ejemplo, Sí. porque es una exposición directa al sol, o un campesino, que tienen una exposición completamente al sol y su jornada, podríamos decir que es prácticamente toda expuesta al sol y al calor. Hemos hablado de los albañiles y los campesinos, que decía yo, pero hay muchos más trabajos de alta exposición al calor. Sí, mira, si hablamos de trabajos al aire libre, que son los que tú has comentado, construcción, carpintería, trabajos agrarios, allí la mejor medida realmente es cambiar el horario de trabajo y reducir horas si es necesario. Después ya se compensarán en invierno, se compensarán en otro momento. Pero a partir de las 12, 1 de la tarde en adelante hay que evitar, en la medida que se pueda, la exposición directa al sol. Si no se puede evitar, pues entonces habrá que llevar a cabo una serie de medidas. ¿Qué son esas medidas? Cubrir cabeza y nuca, hidratación, por supuesto, crema solar, lo que tiene que ser una crema solar que no se corra en la piel, porque entonces es cuando nos encontramos que el trabajador dice que no se quiere poner la crema porque se le cae encima de los ojos, ¿no? También habrá que ver qué tipo de crema solar es. Y ropa holgada y que tape la máxima superficie de la piel. Mejor ropa que sin camisa, por ejemplo, Siempre. porque Y proteges mejor la piel. siempre. Y mejor una camisa de manga larga que una de manga corta. Se hace difícil imaginarse Se con hace- una camisa. Sí, se hace difícil, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes una camisa de manga corta, una camisa de tirantes, hay exposición directa al sol sobre la piel. De la otra forma, si tú tienes una ropa de algodón que te cubre más la piel y que es fresca y holgada, el riesgo de melanoma o de tener algún tipo de problema en la piel por exposición directa al sol se reduce. Claro, estos son los trabajos al aire libre. A mí Exposición me gustaría en directa. este caso, porque no seguiría una pauta de hidratación que comentaba Claro, yo antes, lo que le iba a sería preguntar, agua. aparte de estos trabajos ¿A a qué los que cambia? podríamos añadir amaqueros de playa, podríamos añadir vendedores en la calle, Sí. hay muchos más trabajos que también son de exposición Sí. directa al calor. Exposición directa, sí, pero después tenemos la exposición a elevadas temperaturas, que no tiene por qué ser lo mismo que la exposición directa al sol. Por ejemplo, en cocinas de restaurantes en verano. Pero eso es un calor térmico, que no es ambiental. Exacto, pero que puede provocar las mismas consecuencias que la exposición Claro. directa al sol. María Antonia, por ejemplo, ¿qué dieta le recomiendas a un albañil? Él nos ha comentado que tendría que llevar manga larga, lo cual al principio nos puede parecer un poco... Nos puede dar calor solo de pensarlo, pero Sí. hay que proteger
hay que proteger porque quitarte la camisa te quita el calor, pero no te protege la piel. Por ejemplo, a un albañil o un campesino, ¿qué le recomiendas comer o qué rutina dietética le pondrías? En este caso, por ejemplo, cambiaría la parte de hidratación, porque sí que sería conveniente que esta persona, para beber, no se llevara única y exclusivamente agua, sino que fuera un preparado que se pudiera hacer en casa, que fuera agua con zumo de limón o zumo de naranja, al que le añadiera una pizca de sal, de bicarbonato y una cucharada de miel o de azúcar. De esta manera tienes una absorción constante de estos electrolitos que hemos dicho inicialmente, que se van a ir perdiendo y en este caso a una velocidad mucho más grande que una persona que está trabajando a la sombra. Aparte de esto, a nivel de comida, si esta persona tiene que comer en el trabajo y se tiene que llevar un tupper o algo de casa, hay dos líneas que serían las más aconsejables. Una que sería las ensaladas a base de legumbres, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay una cantidad importante de verduras y hortalizas. No entender una ensalada como me llevo unos garbanzos con una lata de atún, queso, jamón y ya está, sino que aquí debe haber una parte vegetal. Y la otra línea sería una ensalada también, pero con base de pasta, arroz integral, quinoa. Entonces, tenemos que aportar dos líneas. Una que es hidrato de carbono de absorción rápida y energía, y la otra que tengamos una suficiente cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que se tienen que ir reponiendo porque las va a ir perdiendo a una velocidad tremenda. Y hacer unos snacks a lo largo de la mañana a base de fruta, porque nos va a ir rehidratando, aportará fibra y va a ir repostando esa cantidad de vitaminas y minerales que irán perdiendo. Hemos hablado de los puestos de trabajo más expuestos, los que tienen un contacto directo con el calor, pero por ejemplo, cuando estás 8 horas en una oficina con aire acondicionado sentado, ahí el riesgo al calor parece a priori menos. No sé, suponemos que sí, es obvio, pero también al nivel de alimentación. ¿Implica otra alimentación que, por ejemplo, la persona que está fuera? El hecho de estar sentado, por ejemplo, ¿genera menos calor? En este caso podría seguir pues, unas mismas pautas que población general. Una hidratación correcta, pero en este caso con agua. Y ya está, no sería necesario enriquecer esa agua. Y unas pautas de alimentación sana, evidentemente para el calor, que se puedan adaptar como a la población general, porque no tienes un exceso de energía para ir eliminando ese calor que tu cuerpo está provocando, ¿no? A raíz de esa calor que tenemos pues, cuando estamos fuera. Estamos hablando de cómo tenemos que combatir el calor durante esas 8 horas o las que sean de jornada laboral. Pero claro, muchas veces no tenemos en cuenta que el calor dura 24 horas y cuando llegamos a la jornada laboral posiblemente venimos cansados porque no hemos descansado bien, porque no hemos dormido lo suficiente por culpa del calor. Eso también habría que prevenirlo, ¿no? Porque es tan importante mantener esas 8 horas como cómo llegas a esas 8 horas de trabajo, a esa jornada, ¿no? Sí, 100%. Eso es un hábito saludable más y mucha gente no duerme todas las horas que debería. Entonces, ya no solo por el hecho de que estás más fatigado y te puede afectar más el calor, sino también el no estar tan concentrado y no estar tan pendiente de lo que haces te puede causar problemas. Nutricionalmente perdemos minerales, sustancias. No descansar, ¿qué nos puede No será una provocar? pérdida, pero sí que será algo que puede suponer un riesgo, y es el dormir poco o dormir mal implica que a nivel alimentario necesitamos alimentos más palatables, tenemos conductas más compulsivas la mayoría de veces. Dormir mal hace que seamos Sí. más compulsivos. Como por ejemplo, hemos dormido mal, vamos más a la nevera, vamos... Comerás más, necesitarás ese bollo, algo de placer rápido, más bebidas azucaradas, porque nos da placer. Y el placer es una manera de paliar, en cierta manera, la necesidad, en este caso de dormir, porque tú lo que necesitarías es dormir. Pero como no puedo dormir porque estoy en el trabajo, estoy trabajando, lo que haré es, mi cerebro me va a pedir
placer rápido para poder tener esa sensación de placer, de calma o de tranquilidad, y te estás engañando a ti mismo. Hemos estado hablando de qué tipos de dietas, qué pautas debemos seguir en los puestos de trabajo, en esos más expuestos, en los que no son tan expuestos, pero claro, también hay una parte, diríamos, de infraestructura. Es decir, yo no sé los puestos de trabajo si están preparados para tener agua, decías que están obligados en muchos casos a dispensar agua. Sí. Por otro lado, si tienen las suficientes neveras o espacios para comer. Y eso también se lo puedo preguntar a María Antonia, si eso es consecuencia de qué nos llevamos al trabajo, qué ponemos en el tupper, o si directamente, como no lo vamos a poder enfriar, nos llevamos un bocadillo, que a lo mejor un bocadillo no es aquello que más nos conviene para evitar padecer una consecuencia del calor. Sería lo más fácil, me llevo el bocadillo. Es lo más fácil y lo más cómodo para la mayoría de personas, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y intentar llevarnos aún así una estructura correcta, es decir, la parte de proteína, la parte de vegetales, la parte de hidratos de carbono. Y si en el lugar de trabajo no tengo ese lugar o esa zona, esa sombra en la que yo pueda tener ese tupper que me he llevado protegido, pues hay toda una serie de utensilios que protegen, en este caso del calor, pues hay toda una serie de neceseres que ya vienen forrados con la típica protección, puedo meterle una placa de hielo en casa, hay pues las típicas botellas, termos, que me permitirán, por ejemplo, llevarme un gazpacho, un salmorejo, que me va a hidratar, pero que me lo voy a llevar en unas condiciones que me las pueda comer, porque también voy a disfrutar. Sin embargo, según cómo me lo llevo desde casa, si yo cuando me como el gazpacho está caliente y pasado, un día puedes hacerlo, pero todo el verano cuesta. Sí, bueno, respecto al tema del gazpacho yo tengo una duda, porque no sé si al ser verdura triturada es de difícil digestión más que una fruta. No, en este caso, al ser triturada, como Vale. el turmix provoca una rotura previa de las fibras, ¿no? De la fibra, será mucho más digestiva que una verdura, por ejemplo, en forma de ensalada. Otra cosa es si ese gazpacho viene muy cargado a lo mejor de cebolla, de pimiento, de Claro. ajo, que a veces hay personas que es verdad que tienen una digestión algo más lenta con este tipo de vegetales, pero si no lo haces o si no lo preparas o si ya lo compras, porque ya los hay sin, por ejemplo, ajo, creo que también los hay sin pepino, me parece, en este caso la digestión es mucho más fácil. Vale. Pau, ¿los puestos de trabajo están preparados para todos esos consejos que nos dice María Antonia alimentarios? Por desgracia, no siempre, por una cuestión de viabilidad. Es decir, si estamos hablando de una oficina, por supuesto que sí. Si estamos hablando de una obra de construcción, todo lo que es la normativa de prevención de riesgos es normativa de mínimos. Es decir, ellos te dicen lo mínimo que tiene que hacer la empresa. ¿Qué es lo mínimo que tiene que hacer la empresa? Poner a disposición de los trabajadores agua potable, garantizar que se realizan descansos, modificar el horario cuando estamos en alerta naranja o roja. Pero eso no significa que en una obra de construcción o que en unos trabajos, sí, en el campo, en unos trabajos que son unos trabajadores desplazados que han ido a un sitio a realizar una serie de labores, no significa que tenga que haber allí una nevera, un congelador, un ventilador, porque no sería realista pensar eso. Ahí entra un poco lo que decida la empresa y también lo que decida hacer el trabajador, si se lleva consigo una mini nevera o si se lleva consigo lo que comentabas, ¿no? Para enfriar la comida, las bolsas térmicas, etcétera. Pero la normativa es una ley de mínimos y a partir de ahí cada empresa tiene que ver si cumple con esos mínimos o va más allá. Evidentemente lo recomendable siempre es ir más allá, pero no vamos a encontrar las mejores condiciones en todas las empresas porque muchas veces no es viable. Bueno, vamos conociendo muchas pautas, vamos conociendo muchos consejos desde el punto de vista estructural y también desde el punto de vista dietético, pero ahora yo lo que me gustaría saber es si esos trabajadores son conscientes, sobre todo los que trabajan, porque hemos hablado de
de los más expuestos. Pero, por ejemplo, hay trabajos intermedios como un chiringuito en la playa, que ahí no estás al sol, pero estás a la sombra, pero sudas más que a lo mejor estando al sol, que estás cerca de una cocina. Es decir, todos esos trabajadores serían conscientes de que existen unas medidas, de que pueden beneficiarse de algunas medidas, como decimos, para evitar padecer tanto el calor. Y luego, en general, si son responsables, porque claro, te pueden poner una botella para beber, te pueden dar una serie de pautas y el trabajador, por lo que sea, no respetarlas. No sé esto un poquito cómo es. Sí, bueno, respecto al último que preguntas de la responsabilidad, esto es una labor de concienciación social que ya se tiene que hacer desde que las personas son pequeñas, ¿no? Además, como parece que cada año va a hacer más calor, pues es algo que nos tenemos que acostumbrar y que hay que concienciar. La responsabilidad sería, por ejemplo, ponerse una camisa de manga larga y parece que era como muy chocante, pero eso sería Sí, lo más responsable. siempre y cuando sea lo suficientemente holgada como para que haya ventilación entre la ropa y la piel, pero no demasiado holgada, porque si es demasiado holgada en determinados trabajos puede provocar otro tipo de accidentes. Em, Hablamos también de si eran conscientes de que se podían beneficiar de Sí, medidas. sí. Aquí habría que distinguir dos casos, ¿no? A nivel de empresa o de sociedad. Por un lado, las empresas que tienen trabajadores contratados, que según la ley en España están obligados a contratar un servicio de prevención, con lo cual aparentemente lo tienen más fácil porque ese servicio de prevención debería visitar el centro de trabajo y analizar las condiciones y dar una serie de medidas. Y por otro lado tenemos a los trabajadores autónomos, ¿vale? Los trabajadores autónomos sí que es verdad que existe un servicio de autoevaluación para que ellos puedan analizar sus propias condiciones de trabajo, que es el servicio de prevención 10, pero muchas veces sí que es verdad que el autónomo queda en tierra de nadie y parece como que a él los riesgos no le afectan, ¿no? De todas formas, yo desde aquí pues animo a todas las empresas y a todos los autónomos de Mutua Balear que si tienen cualquier duda o quieren conocer cómo mejorar las condiciones laborales en su puesto de trabajo respecto al tema de las temperaturas, pueden contactar con nosotros y solicitar ayuda cuando quieran. Y también se puede establecer un plan nutricional adecuado para, sobre todo, nos está quedando claro, yo creo que hay evitar falta de conocimientos también, ¿no? Y es importante que conozcan, porque parece que alimentarse bien es llevarse un bocadillo, ¿no? Si yo me llevo un bocadillo de tortilla, parece que es saludable, ¿no? Pero habrá casos y situaciones muy concretas que a lo mejor ese bocadillo de tortilla no es lo más conveniente para ese puesto de trabajo. Ahora vamos a hablar de mitos y leyendas. Existe el mito, por ejemplo, de que la cerveza ayuda a hidratarse, que evita que te puedas deshidratar. ¿Qué papel jugaría aquí la cerveza? Porque claro, a lo mejor un puesto de trabajo estamos hablando de alcohol, no es conveniente tomar alcohol, pero a lo mejor, no sé, María Antonia me sorprende, me dice que es muy, muy, muy nutritiva y deshidratante, y hidratante, mejor dicho. Yo creo que es un mito bastante peligroso. Básicamente porque... Refresca. Claro que sí. Por eso tiene su peligro. Es decir, es fría, ¿no? Entonces esa sensación de frescor te alivia. Es amarga, ¿vale? Entonces esa sensación o ese contacto con ese gusto amargo hace que salivemos más. Parece que estás mejor. Y por último, sacia. Entonces tú te tomas una cerveza y es como que es un reseteo, ¿no? Inconvenientes que tiene y que la hace por ello peligrosa. Inhibe lo que es la hormona antidiurética, ¿vale? Entonces, tus riñones tendrán que filtrar mucha más cantidad de agua, es decir, te vas a estar deshidratando y eliminarán una cantidad superior a la que tú has ingerido. Entonces, estás en una situación, en un punto de deshidratación, que si lo sumas al calor interno que tu organismo pues, está produciendo, más el calor ambiental, esto hará que te sitúe, que te recoloque en una situación que puede ser un peligro y que puede haber a consecuencia de ello un accidente laboral, aparte del alcohol, evidentemente.
Nos lleva a pensar que una bebida, cuanto más fría, más nos refresca y más nos hidrata. ¿Eso es un mito? Esto es falso. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si tú tomas una bebida muy fría, excesivamente fría, cuando tú te la has tomado y llega al estómago, tu estómago tiene que poner de forma muy rápida un mecanismo, tiene que activar un sistema para igualar esa temperatura al resto de la temperatura corporal. ¿Cómo lo va a hacer? Tendrá que destinar mucha más cantidad de sangre que se vaya al estómago para nivelar esa temperatura, y esa sangre no se podrá ir a los vasos sanguíneos más superficiales para disipar el calor, ¿vale? Entonces, aquí puedes tener un choque térmico, puede haber una serie de espasmos estomacales y que esa persona empiece a encontrarse mal. Entonces, lo ideal, aproximadamente, sería ingerir ese líquido en una temperatura que pueda ser entre 10 y 15 grados. Y hablabas también antes de la fruta, creo que triturada, o no sé cómo nos habías comentado, que tenía un efecto isotónico. Sí, ¿Es así? la fruta tiene, de hecho, un efecto isotónico, porque cuando tú la masticas extraes líquido, el agua que tiene en su composición, por ejemplo, en una sandía, pero esa agua va unida a minerales y electrolitos. Entonces, esa agua es mucho más eficiente que si tú consumes un agua mineral de una botella. ¿Y las famosas bebidas isotónicas? ¿Sí o no? Las bebidas isotónicas podrían servir en sitios de trabajo que haya un gran esfuerzo, ¿vale? Un gran esfuerzo por parte del trabajador y bastante sudoración, porque es una manera de ir reabsorbiendo de forma rápida una gran cantidad de azúcar y de minerales, ¿vale? Pero si es una actividad o un esfuerzo más moderado, hay alternativas mucho más saludables a una bebida isotónica, porque una bebida isotónica tiene una gran concentración de azúcar y eso también puede ser un problema, que se podrían preparar a nivel casero, como podría ser un agua con zumo de naranja o de limón, o triturar una cantidad de una fruta, por ejemplo, X cantidad de fresas en 1 litro de agua, e ir consumiendo esa bebida, que va a tener también un efecto isotónico, pero ya no vas a tener esa descarga de azúcar. Interesantísimo todo esto, Pau, que es importante que lo sepan todos los trabajadores, pero ¿cuántos lo deben saber? ¿Y qué podríamos hacer para que llegue ese mensaje que hoy desde este podcast de Salud Mutua queremos transmitir? Todos esos conocimientos sobre lo que ingerimos para poder combatir el calor, y sobre todo porque hay muchos mitos, como nos decía María Antonia. Bueno, a las empresas les recomendaría que soliciten la visita de su técnico de prevención, del técnico de prevención del servicio contratado que tengan o del servicio propio que tengan, que analice las causas y, por supuesto, pues que miren este podcast. Claro, estamos dando muchísimas pautas para afrontar el calor, y sobre todo lo más interesante, yo creo que es todo aquello que al final son mitos y falsedades, desconocimientos que, por lo que sea, creemos que por ejemplo, cualquier persona puede pensar que cuando tiene muchísimo calor, una botella cuanto más fría, de hecho vamos a un bar y ponme mucho hielo, está fría, no está fría. ¿Sabes claro. qué pasa? Es que tu cerebro te lo está pidiendo a gritos. Al final lo que estás haciendo es lo que tu cerebro interpreta, pero esto es falso. Pero entonces es el cerebro que no es lo suficientemente... Esa necesidad que de tiene frío necesidades extremo, diferentes pero fisiológicamente es diferente. a las que tenemos. Bueno, pues vamos a hacer un plan nutricional, si te parece, porque a ti, Pau, me gustaría preguntarte un poco en general qué medidas debemos o qué consejos debemos dar. Hemos ido un poquito de forma particular, pero en general, ¿qué mensaje darías a los trabajadores cuando llega una época de calor extrema, para poder desarrollar, porque nos ha quedado claro que el rendimiento no es el mismo si estamos padeciendo las consecuencias del calor? Claro, el rendimiento no puede ser el mismo, y además es contraproducente, porque intentar realizar tareas físicas a partir de determinada hora en épocas de verano, lo único que vamos a conseguir es que el trabajador pues literalmente se arrastre por el puesto de trabajo y no produzca.
La primera medida sería dejar las tareas más exigentes físicamente para el principio de la jornada. Modificación o reducción de horarios, evidentemente eso ya depende de la empresa. Tener a su disposición agua, fruta y no esperar a que alguien se encuentre mal para llevar a cabo las medidas. También ayudar a los compañeros. Si vemos que un compañero pues, no está utilizando la protección que debería decírselo. Poner a disposición de los trabajadores crema solar, agua, etcétera, para que no puedan decir que es que no la tienen. Y bueno, básicamente sería eso, ¿no? Cuidarse uno mismo, vigilar a los compañeros que también se cuidan y poco más. Precisamente María Antonia, que se dedica como dietista a hacer planes de alimentación, seguramente que, porque esto es así, de toda la vida, cuando llega el verano, mucha gente viene a buscar de alguna forma adelgazar para conseguir un físico mejor, ya que lo vamos a enseñar más, porque en verano se enseña más. Sí. ¿Vosotros os encontráis gente que venga, y sobre todo empresas, que vengan a buscar planes alimentarios para evitar el calor y aplicarlos en el puesto de trabajo? No, sinceramente yo no he tenido ningún caso y llevo 22 años trabajando en esto. No me ha pasado ninguna vez, no he hecho ningún plan específico Hola, para mira, una yo empresa. soy Chisco, vengo porque estoy muy expuesto al calor y me gustaría que me hicieras un plan para sobrellevarlo y para que sea nutricionalmente correcto. No No, pasa esto. hay situaciones, y esta en concreto, yo creo que no nos acordamos. Esto debería llevar a una reflexión, esta respuesta que nos da María Antonia. Sí, es un poco lo que comentaba antes de la concienciación social. Al final la población trabajadora está en la sociedad, por lo tanto, si tenemos una sociedad que no es del todo consciente de este tipo de cosas, pues nos encontraremos trabajadores que también. Bueno, pues con lo que nos decía María Antonia estábamos constatando una realidad, y es que no hay una preocupación más allá del calor que se tiene en un determinado momento, no hay una posiblemente responsabilidad a priori de intentar evitar el calor, buscando planes alimentarios. Sí que es verdad que las empresas en su medida, nos estabas contando que algunas ya están aplicando algunas medidas, pero no han buscado un plan nutricional para sus trabajadores. De ahí que tenga importancia este podcast que hacemos, este podcast Salud Mutua, para dar todo este tipo de pautas y recomendaciones. Sí que es verdad que antes de acabar se me olvidan dos colectivos que quizá se me ocurre que pueden tener una mayor predisposición a las consecuencias del calor. Puedan ser la gente con hipertensión, la gente con diabetes, ¿Sí? y en general la gente mayor de, vamos a ponerlo en 55 años, que no son tan mayores, pero tampoco son jóvenes. Quiero decir, no sé si esos colectivos ya tienen algún tipo de consideración. Yo pienso, en las personas mayores de 55 años hay que tener en cuenta que cuanta más edad perdemos la sensación de sed, bebemos menos y muchas veces ese calor implica un mucho menor apetito y saltarse muchas comidas, y esto puede suponer evidentemente un riesgo. Entonces serían personas que deberían protocolizar algo más Pero esas el pautas. calor sube la tensión. Puede El subir la calor tensión. puede provocar sí, evidentemente, un aumento. El calor en sí no, pero la deshidratación sí. Si tú te vas deshidratando, habrá un aumento de la tensión arterial. Incluso se va a descompensar tus glucemias a menor cantidad de agua. Ujú. Y ya acabando, Pau, ¿qué nos queda por hacer al respecto de esta forma, o diríamos, de esta situación que es el calor a nivel de las empresas? Bueno, recomendable que visiten nuestro portal de prevención de Mutua Balear. Simplemente poniendo portal de prevención Mutua Balear en el buscador Pero ya si les han escuchado aparecerá. este podcast ya no importa. Lo hemos dicho todo, ¿no? También. Ah, vale, vale. Sí. No sabía si con esto ya habíamos Sí, cumplido. no, tenemos muchísimo material ahí relacionado con la alimentación, hábitos saludables, medidas a llevar a cabo en la empresa, no solo relacionadas con la normativa que hemos dicho que es una ley de mínimos, sino yendo más allá, buscando un poco pues la perfección en ese sentido, ¿no? La mejora continua. Y también nuestro canal de YouTube y los diferentes canales que tenemos en las redes sociales donde pueden encontrar todo este material.
María Antonia, ¿y qué podemos recomendar muy general, de forma muy general, porque hemos ido más específicamente, pero ¿con qué nos podemos quedar? ¿Qué consejo principal podemos obtener ahora mismo a nivel nutricional? Sobre todo ahora para el verano, reducir ultraprocesados, bollería, bebidas azucaradas y sobre todo bebidas energéticas que también aparecen mucho dentro del contexto del trabajo y ser muy conscientes de que hay que hacer un buen aporte de lo que son vegetales, frutas, verduras y el agua. 4 litros. Hemos quedado que 4 litros de Exacto. agua. Yo ahora me ponen 4 botellas de agua, las veo y digo, yo no me bebo eso durante todo el día, por mucha sed que Aprender a tenga. dosificar bien. Claro, y el error, si bebemos cuando tenemos sed, es porque ya llegamos tarde, porque Sí. ya nos hemos deshidratado. Bueno, pues muy interesante todos estos consejos. Vamos a intentar, decíamos al principio que cada año decimos que hace más calor que el pasado, pues entonces cada año deberemos tomar más medidas que el anterior. Y ahí queda dicho todo lo que nos han aportado Pau Ivern y María Antonia Puiggròs. Antes de terminar, como siempre hacemos en este podcast, queremos pulsar a nuestros invitados cuál es su grado de conocimiento de Mutua Balear. Entonces, le vamos a preguntar a María Antonia si sabe dónde está el Hospital de Mutua en Palma. No tengo ni idea. Conozco la delegación Bueno, María en Antonia es este caso de Manacor, hay que decirlo. porque son mis vecinos. Mi centro está ¿Sí? justo al lado, somos vecinos. Conozco la delegación de Manacor. Bueno, María Antonia sabía por lo menos dónde estaba el hospital en Manacor, justo al lado de su puesto de trabajo. Pau, aclarárnoslo tú. El Hospital de Mutua Balear en Palma está en la calle Bisbe Campins, entre la Biblioteca de la Misericordia y la Clínica Roger. Y de hecho, bueno, si uno va andando por vía Roma, ve la señalización de la Mutua. Muchas gracias. Pau Ivern, técnico en prevención de Mutua Balear, también responsable del Departamento de Seguridad e Higiene. Muchas gracias a María Antonia Puiggròs, dietista, por haber estado con nosotros, por habernos puesto al día de cuáles son todas las pautas, recomendaciones de cómo afrontar estos episodios de calor tan extremo que vivimos cada verano más, lo hemos dicho antes, pero parece que cada año tenemos mucho más calor. Hasta aquí queda este podcast de Mutua, un podcast que creo que servirá junto con toda la información que tienen en la web para afrontar estas largas jornadas de calor. Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Salud Mutua, el podcast de Mutua Balear.